Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan todos los viernes a compartir este seminario de formación. Les damos la bienvenida en este día viernes a todos ustedes. Hoy el tema del seminario de formación tiene que ver con una mujer del siglo XX que realmente es una figura a descubrir y a revalorizar, la figura de Santa Edith Stein. A través del recorrido de su vida podremos encontrar un camino de búsqueda, de fe, un camino de coherencia y de encuentro con Dios. Los dejo ahora con la presentadora. Le damos a todos la bienvenida desde la Fundación Shejinah, Presencia de Dios, y de la Junta Diocesana de Catequesis de Alto Valle. Los dejo ahora con Graciela, que oficiará en esta noche de presentadora. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación que de manera conjunta la Fundación Shejinah, Presencia de Dios, y la Junta Diocesana de Catequesis Alto Valle hemos preparado para todos los agentes pastorales y catequistas de las diócesis de Alto Valle y de diócesis invitadas. Este seminario de formación es, por otro lado, abierto a todos aquellos que quieran participar y profundizar en distintos temas de nuestra fe y nuestras pastorales como iglesia. Mi nombre es Graciela Fernández, soy miembro de la Junta Diocesana de Catequesis de Alto Valle, soy representante de la zona centro, y en esta oportunidad les voy a presentar a la expositora de esta noche. Les presento a Lucrecia Casemejor, laica de la ciudad de Neuquén. Lucrecia Casemejor pertenece a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Neuquén. Es periodista, comunicadora, escritora. Es integrante de la Pastoral de Comunicación del Obispado de Neuquén, coordinadora de la Pastoral de Comunicación Regional Patagonia-Comahue. Y más allá de estos títulos, a ella le gusta llamarse, o que le digan, comunicadora de la buena palabra, o de la buena noticia, como somos todos los bautizados. Ella también participa en los retiros de espiritualidad anual que realiza la Fundación Shejinah. Y bueno, hecha esta presentación, los dejo con Lucrecia, que hoy desarrollará el tema Edith Stein, mártir y santa, la mujer de la verdad entre guerras y holocausto. Y dando inicio de esta manera a la tercera charla de este seminario, en el que participarán distintos expositores. Muchas gracias. Hola, buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? A mí en este momento me gustaría pensar que cuando yo les digo, hola, ¿cómo están? Ustedes en su casa me están diciendo, bien, ¿cómo estás? Al margen de que en este momento no nos podamos escuchar. Así que como en este caso, les voy a pedir en algunos momentos que ustedes en sus casas hablen y hagan conmigo y lean conmigo en algunos momentos esto que vamos a presentar en un PowerPoint. En este día de San Cayetano, que celebramos a San Cayetano, tan necesario en este tiempo, ¿no es cierto? Me gustaría que ustedes dijeran conmigo algo para empezar. En algunos lugares están celebrando misa, o en otros ya se celebraron, pero me gustaría que digamos todos ahí en casa, San Cayetano ruega por nosotros. Lo estamos necesitando mucho en este tiempo. Así que bueno, dicho esto, quiero decirles que estoy muy feliz de estar en este taller de formación propuesto por la Fundación Shejinah, Presencia de Dios, y la Junta Diocesana de Catequesis de Alto Valle. Muchas gracias, Gustavo, por esta osada invitación de tu parte. Y muchas gracias a mis hermanos y amigos de la Fundación, con los que, como dijo Graciela recién, tengo la bendición y el honor de trabajar, colaborando en los retiros. Muchas gracias al Padre Obispo Cuenca, porque no, que él estuvo
en nuestra primera charla y es el anfitrión también de este seminario. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Junta Diocesana. Estoy pensando en este momento en que ahora en el Zoom somos, a ver cuántos somos 25. Pero yo sé, según me ha dicho Lorena y Iván, me han dicho que por YouTube hay muchísimas otras personas, así que quiero saludar también especialmente a todos los que se hayan conectado por YouTube, aunque no nos estemos viendo. Sé que hay amigos, hermanos, hermanas que están conectados de distintos lugares. Y recién cuando Graciela presentaba me gustaba esto de que dijo Alto Valle y otras diócesis, porque verdaderamente sé que hay personas conectadas de todas las otras diócesis de la Patagonia por lo menos, y eso tiene que darnos una alegría especial, ¿sí? Yo supongo que todos ustedes deben tener en sus casas, porque en este tiempo de cuarentena todos hemos preparado altares en casa y me imagino que ya lo tienen listo. Pero para los que anda ahí la cosa más o menos, les pido que preparen la palabra, una vela encendida, una cruz y por supuesto una estampita o algo que tenga una imagen de Mamá María. Mientras les voy a comentar que hoy me levanté con algunas ofertas, tuve por internet. Esto se los voy a decir como comunicadora, antes de empezar con la charla de Edith Stein. Estamos con una invasión tremenda dentro de nuestro WhatsApp y de nuestras distintas maneras de comunicarnos, de múltiples ofertas. Tenemos ofertas de distintos productos que nos quieren vender, que todos tienen que ver, en general, con esto de comunicar por redes, de manera digital, por WhatsApp y demás. Entonces estamos en un momento de multiplicación de productos virtuales, ¿sí? A veces estamos invadidos por la sobreinformación, ¿no es cierto? En el caso de lo que nos está pasando con la pandemia, vemos cifras y casos todo el tiempo, yo digo que nos invaden, pero digo también que esas cifras y esos casos que nos muestran son personas. Entonces, estamos necesitando generar dentro de nuestra iglesia herramientas genuinas para la nueva evangelización. Y sin duda, los medios digitales y la virtualidad van a contribuir, están contribuyendo, han crecido exponencialmente, esto lo dice todo el mundo, ¿no? En este tiempo de cuarentenas, que ya recién estaba sacando la cuenta, ya casi llevamos 4 de 40 días, 4 cuarentenas de 40 días, ¿no? Esto es increíble. Y bueno, también podemos hacernos muchas preguntas, ¿no? Podemos preguntarnos qué nos está queriendo decir el Señor con todo este tiempo de retiro. Entonces, lo que le quería decir es que debemos ser capaces de pasar el cernidor, como diría la abuela cuando hacía la harina para la torta, pasar el cernidor para ver con qué productos de esos que nos quieren vender nos enganchamos, ¿sí? Y les digo más, voy a ir más allá. Estos productos vienen tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, que tengamos cuidado, ¿no? Que tengamos cuidado. Yo creo que la experiencia que nos hace vivir hoy el Señor de comunión espiritual es de una trascendencia absoluta, porque estamos más allá, estamos sin límites y sin fronteras. Entonces hay una fuerza de comunión espiritual con el mundo entero, digamos que, y con toda la diversidad que eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros no nos tenemos que dejar ganar por los productos que vienen de afuera, diría yo, ¿no? Y creo que por todo esto, por ejemplo, pensaba, ¿no? Nosotros somos expertos en virtualidad, porque lo virtual es real, lo virtual no es mentira, es de verdad. Ahora estamos conectados de verdad, acá, en este momento. Entonces, y digo que somos expertos en virtualidad porque la oración y la oración de la iglesia es la virtualidad más inmensa que tenemos los cristianos, ¿sí? Entonces, la oración de la iglesia es lo que hacemos nosotros
desde el fondo del corazón de cada uno, conectados con Jesús. Entonces, nosotros podemos trascender con el corazón y el espíritu todo esto que llamamos virtualidad hoy, ¿no es cierto? Y entonces, yo digo que para los cristianos no hay nuevos productos, porque podemos tener nuevas maneras de llegar, nuevas maneras de bajar los mensajes. Y digo que el mejor ejemplo de comunicación hoy es el del Papa Francisco, que está siendo mirado absolutamente por propios y ajenos por cómo comunica, ¿sí? No solo por cómo comunica él en persona, que lo hace con estas palabras que a veces algunas solo las entendemos los argentinos, porque él dice primerial y los ingleses van a buscar en el diccionario y no la encuentran. Entonces, esto que sucede con Francisco está siendo, es muy fuerte en el mundo, ¿sí? Para los que quieren a Francisco y los que no quieren, es igual. Entonces, yo digo, Francisco no es un producto, ¿sí? Francisco se paró sobre la roca y empezó a decir, ¿sí? Empezó a decir, con un micrófono más grande y con una voz más potente, porque resuena en todo el mundo, lo mismo que decía antes de ser papa, lo mismo que está escrito, lo venía diciendo. Entonces, ¿qué hace él? Con sencillez, con ese asombro que tenemos ante las nuevas palabras, esas palabras que él va diciendo, ¿no es cierto? Y insisto, incluso él dice mucho, para los que lo quieren, bastante poco. Entonces, nosotros no queremos vender productos, porque nosotros lo que tenemos son frutos. Nosotros queremos llevar los frutos de un camino de conversión personal y estamos injertados en el cuerpo místico de Cristo, ¿no es cierto? Aquello de la vid y los sarmientos. Entonces digo, tengamos muy claro cuáles son nuestros productos, tengamos muy en firme el cómo usamos nuestros productos y muy a la mano. Entonces yo digo, los productos nuestros son la palabra, presencia viva de Jesús, los sacramentos, el catecismo de la Iglesia, el magisterio con sus maravillosos documentos y la vida de nuestros santos y santas, ¿no es cierto? Y en este punto digo, no nos olvidemos nunca que en este suelo, en la Argentina y también en América Latina, tenemos beatos y santos a los que podemos estar pidiéndoles y reconociéndolos. Y pensaba esta tarde que cuando supongamos que se termina Internet, que se paraliza todo ese mundo de la virtualidad y demás, y me acordé de una película que se llama El libro de Eli, que tiene que ver con que, bueno, en un momento apocalíptico y demás, no sé si ustedes la han visto, quedaba un solo libro sobre la Tierra, digamos, una cosa así, ¿no? Y entonces este hombre, Eli, que llevaba este libro, se confronta con el poder del mal, digamos, que quería tener todo el poder y quería tener ese libro. Ese libro termina siendo perdido, pero este hombre, Eli, se lo sabía de memoria y pudo llegar a un lugar que lo volvieran a transcribir. Ese libro era la Biblia. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos asentados sobre la palabra, si no nos corremos de ahí, podremos vender, entre comillas, los mejores frutos para este nuevo tiempo, ¿no? Bueno, esto la verdad es que me surgió hoy decirlo por cosas que me fueron pasando en el día, ¿no? Pero no quería dejar de decirlo porque me parece que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver también. Bueno, dicho esto, quiero contarles que cuando el padre Gustavo me llamó para proponerme que preparara este espacio dedicado a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, él lo hizo sabiendo de mi devoción a esta mujer, que es yo digo que es mi santa de cabecera. Y bueno, yo con toda inconsciencia amorosa acepté el desafío, pero luego me enteré que Gustavo había convocado a obispos, a mi propio sacerdote, el padre Mario Pacher, a mi propio obispo, y que todos iban a hablar, y bueno, me dio un poco de susto, digamos. Quiero que sepan y adelantarles que yo no soy una experta en Edith Stein, porque habría que estudiar muchos años para ser una experta en Edith Stein. Soy apenas una buena amiga, ¿sí? Soy una buena amiga, la considero y yo sé que ella me considera a mí una buena amiga.
y sí, soy devota de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Respecto del PowerPoint que les voy a ofrecer, yo como comunicadora haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque siempre digo que tienen que tener poco texto en PowerPoint, pero en este caso me permití desarrollarlos para que ustedes se queden con este material, lo puedan releer y también lo puedan impartir en algún momento en sus catequesis, porque si algo estoy segura es que sería muy loable que Edith Stein se conociera, como dijo Gustavo al principio, mucho más. Y una consigna que les quiero dar, yo estuve pensando que les quiero proponer, que los invito a que al finalizar no haya preguntas, porque la vida de esta santa nos llama a la interioridad. Y me parece muy lindo y muy bueno que cada uno de nosotros nos vayamos a nuestras casas con el corazón bien agrandado por esta santa y que podamos hacernos esas preguntas en esa interioridad que ella propone, que son las preguntas que ya nuestro buen Padre Dios infundió en nuestro corazón, ¿sí? Porque es a partir de esas preguntas que podemos darnos grandes respuestas, de las preguntas que el Señor ya nos preparó. Entonces eso nos va a dar mejores respuestas para mí, para mi propia vida y para la vida de los demás, ¿no es cierto? Pues yo creo que nadie puede hacer preguntas por el otro, que nadie me puede hacer preguntas desde afuera de mí. Entonces me parece que solo Dios me hace que yo me pregunte. Así que vamos a tratar de tener una conversación con Edith Stein para poder mirar nuestra vida, no para compararla, porque sería muy difícil, no se pueden comparar nunca las vidas de las personas porque son únicas, pero sí para ingresar en lo profundo y buscar también en ella, que buscó la santidad, buscar nuestro propio camino de santidad. Así que vamos a poner la primera diapositiva. Yo voy a salir de escena, entra Edith Stein en escena. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nació en 1981 y murió en 1942. Así, preparados con nuestro altar y la presencia viva de Jesús, vamos a comenzar con la oración de invocación al Espíritu Santo. En este caso, todos, en voz alta, en su casa, la pueden ir leyendo, aunque la lea yo. La siguiente diapositiva y podemos ingresar en la oración. En este caso, un himno del siglo IX de nuestra Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Iluminas nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En este caso, y en esta
diapositiva les estoy dejando unas citas bíblicas porque todas las catequesis deben comenzar con citas bíblicas, ¿no es cierto? Entonces yo elegí estas tres porque nos van a llevar ahora directamente a una frase de Edith Stein, que es la que todo el mundo más conoce. Entonces, elijan cualquiera de estas tres y llévensela para su casa para orarla, ¿sí? Vamos a leer la que elijo yo en este caso más, que es la de Juan 17. Leamos juntos. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. Y vamos entonces directamente a esta frase que ya nos presenta de entrada a Edith Stein. Esta frase, digamos que la hizo muy famosa en su tiempo. Y también la vamos a leer juntos, ¿eh? Dice Edith Stein, he estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las fronteras de la iglesia visible. Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Y escuchamos por un minuto una canción que nos lleva allí a esa verdad que ella predica. Busca la verdad. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. ¿Cuánto camino habremos hecho muchos buscando la verdad sin saber que buscábamos a Dios? Bueno, para que este momento realmente sea de provecho y bien certero para todos, yo les quiero compartir que todo lo que vamos a ir viendo esta noche, y por eso lo que yo les dije que no soy experta, todo este material está extraído de los libros de la Santa y principalmente de un trabajo inmenso y muy intenso de un sacerdote carmelita descalzo que se llama Francisco Javier Sancho Fermín, doctor en teología. Pasamos la filmina, por favor, Lore. Entonces dice que la gran pasión de este hombre es la espiritualidad y la mística. Actualmente dirige la Universidad de la Mística de Ávila, que fue la primera en el mundo, que se fundó en 2003. Les cuento que junto a algunos hermanos y hermanas de acá de Neuquén, yo tuve la oportunidad, la bendición y la gracia de Dios de conocerlo en el Carmelo del Centenario en el año 2012. Él vino a dar un ciclo de charlas, invitado por las hermanitas del Carmelo, que fueron 5 días con, un trabajo que hizo sobre la oración teresiana y sobre la antropología cristiana de Edith Stein. Y lo que más me impactó de este hombre,
una cosa que quizá que todo el mundo la tenga ya como una certeza, a mí en ese momento me impactó mucho, es la familiaridad con que él iba tratando a estas santas, ¿sí? Teresa, Edith, Teresa, ¿sí? Todo el tiempo así, como nos tratamos nosotros, digamos, entre amigos. Y lo que aprendí es que cuando conocemos de verdad a los santos y nos apegamos al modelo y a las virtudes de estos santazos que tenemos, terminamos hablando de ellos como de un amigo realmente, ¿no? Así que eso me parece muy lindo. Así que nosotros esta noche vamos a llamarla Edith. Vamos a llamarla Edith, una amiga. Nuestra hermana y amiga que nos quiere dejar un mensaje para este tiempo, ¿no es cierto? Me acuerdo que un sacerdote me dijo hace muchos años que los santos nos buscan. Y yo no entendí lo que él me decía al principio, la verdad que me costó. Pero la verdad que después, con el correr del tiempo, habiéndome encontrado con esta santa, yo estoy segura que ella me buscó, porque si no, tampoco se entendería el hecho de que yo estuviera en este momento acá con ustedes hablando de ella. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza y le dijo, no te acerques hasta aquí? Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Eso lo leemos en Éxodo 3:4. Cita bíblica que todos recordamos siempre. Como cada vida, como decíamos antes, sagrada, única e irrepetible, cuando nos acercamos a la vida de alguien, nos descalzamos, porque estamos pisando tierra sagrada. Así que con esa actitud en el corazón, vamos a ingresar en la vida de esta mujer judía, filósofa, conversa, cristiana, carmelita, mártir y santa. Con esa actitud del corazón, porque vamos a entrar en tierra sagrada. Como diría el padre Alejandro el viernes pasado, el padre Alejandro Puigari, que hablaba de cuarentenas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a entrar en las cuarentenas de Edith. Bueno, y también aprovecho la oportunidad para agradecer al padre Alejandro Puigari su alegría tan contagiosa y decirles a ustedes que gracias a esa catequesis, a esa maravillosa catequesis que vivimos el viernes pasado, yo también pude como reorientar esta que la estaba preparando, ¿sí? Así que bueno, siempre los mayores, digamos, en este caso, nos dan cosas que ni pensamos. Yo ni pensaba que la semana pasada que a través de lo del padre Alejandro iba a poder reorientarlo esto que vamos a trabajar ahora. Vamos a dividir históricamente el camino de nuestra querida Edith, pero no solo con datos biográficos. Ustedes van a ver muchos datos biográficos, pero también tomando las notas sobresalientes de cada etapa de su vida y sobre todo haciendo un camino de reflexión, dejándonos nosotros interpelar por esta vida como si de alguien muy cercano se tratara, ¿sí? Casi como si fuera yo misma, diría. Esta es la posibilidad que nos dan los santos, ¿no es cierto?, de bucear, de adentrarnos en sus vidas y de conociéndolos, conocer el camino de santidad que nos propone la Iglesia y saber que se puede, que si ellos pudieron, nosotros también podemos construir con el Señor nuestro camino de santidad. Y me acordaba que el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que significa alegraos y regocijaos, que es esa exhortación llamando a la santidad al mundo actual, nos dice que nosotros podemos mirar las vidas de los santos de la puerta de al lado. Qué importante eso, reconocer que hoy vamos a ver una santa contemporánea, pero también estamos llamados a reconocer los santos de la puerta de al lado, los que tengo ahí de vecino y muchas veces no reconozco, ¿sí? Y con un poco con la gracia de Dios y con un poco de nuestra parte de buen camino, digamos, yo digo, bueno, quizá que yo pueda mirar tu casa, tu puerta, a cualquiera de los que están ustedes, de los que están ahora ahí del otro lado, y decir, este lo conocí, este era un santo, ¿sí? O es una santa. Por eso digo que los datos biográficos nos ayudan a mirar el recorrido para ir viendo sus cuarentenas, pero también para ir viendo nuestras cuarentenas.
la historia nos aporta datos clave del contexto en el que vivió y murió Edith. Así nosotros también podremos ir haciendo como nuestra propia línea de tiempo, ¿sí? Como si pusiéramos en un caminito, ahí en el PowerPoint después se ponen ustedes, ¿sí? Y ponen la vida de cada uno para mirar nuestras cuarentenas, ¿no es cierto? La vida de Edith Stein está impregnada por una incansable búsqueda de la verdad, como ella misma lo pone en esa frase. Ella llega a ese lugar y a esa frase porque ella es la primera buscadora de la verdad. Desde muy temprano empezó a preguntarse por el sentido más profundo de la existencia humana. Era muy chiquita cuando ya empezó a preguntarse. Edith es reconocida como mujer estudiosa, buscadora de la verdad, incansable y decidida a cambiar lo que siempre se había hecho así. Y como feminista de su tiempo, abrazó la causa de la mujer desde la dignidad de la persona humana. La persona humana comprende a hombres y mujeres, porque el Señor, varón y hembra, nos creó. Vamos a ir entrando en la diapositiva que viene, y vamos a ver que esta mujer nos resuena y nos complementa tanto a mujeres como a hombres, porque sin duda en ella podemos ver y reconocer las luchas de las mujeres de hoy, pero también del espíritu de quienes no se rinden ante la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto?, para caminar con las certezas que nos da la fe. Así que, si bien esta mujer iría por búsquedas feministas en su tiempo, esta mujer hace un camino para mujeres y para hombres. Ella nació, ahí como tienen ya en la diapositiva, nace en Breslau, en Alemania, que en realidad hoy es Polonia, en un día muy significativo para su familia, porque ella nace en una familia judía, y es la fiesta hebrea del Yom Kippur, que es el día de la expiación. En su autobiografía de la vida de una familia judía describe la vida familiar, y allí ella ya se empieza a ver, porque su madre se queda viuda cuando ella era muy chiquita, ella tenía 2 años, y ella ve en la fuerza materna, empieza a ver ese camino, esto especial de la mujer, digamos, en la mujer, de fortaleza y emprendimiento, ¿no? Así que es como dice en la diapo, será un presupuesto importante en su carácter feminista, entre comillas, ¿sí? Es la más pequeña de 11 hermanos, en realidad 4 murieron, y dice que era muy sensible y dotada de un carácter escurridizo. Yo me la imagino porque parece que rebelde fue toda la vida. En torno a sus 7 años descubre esa realidad de su mundo interior, al cual únicamente ella puede acceder, así como cada uno de nosotros podemos acceder, ¿no es cierto? Vamos a pensar en finales del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Qué podían hacer o no las mujeres de ese tiempo? Por eso vamos a resaltar esto. Desde muy chica ella ya vio las desigualdades y encontró en su madre este modelo de mujer fuerte. Y también vamos a resaltar esta interioridad que descubrió desde pequeña. Pienso en la interioridad de las mujeres que no tenían cómo expresarla, ¿no? Y a mí me vino especialmente un recuerdo de mi madre, que nació en 1923, es decir, algunos años después que Edith. Y en medio de los quehaceres del campo, digamos, ella era ama de casa en el campo, en nuestra casa, y cantaba una canción que se llama Los molinos de tu pensamiento. Muchos de ustedes la pueden haber escuchado. Y ella siempre me decía que esa canción la representaba exactamente porque ahí adentro, en sus pensamientos y sus sentimientos, nadie podía tocarla, solo estaba ella con Dios. Eso me decía mi madre, ¿no? Y yo pensaba en esto de la interioridad, ¿no? De cómo las mujeres en este caso, principio del siglo XIX, siglo XX, pero con un poco la historia de la familia ya anterior, ¿no? Uno puede decir, esas mujeres no podían decir nada, solo agachar la cabeza. Entonces, mujeres y hombres, en esta cuarentena tenemos la posibilidad
de encontrarnos con nosotros mismos, en esa interioridad, bien adentro y de una manera única, ¿no es cierto? Que justamente es el puntapié inicial para encontrarnos con los demás. Vamos ahora a pasar a la adolescencia. Allí van a poder ver, en la próxima diapositiva, cómo en cualquier adolescente, que ella, como cualquier adolescente de cualquier época, digamos, tiene sus rebeldías y su franqueza, su libertad y también su conciencia, porque ella se hace cargo, y fíjense que dice, ahí interrumpe los estudios a los 14 años, y dice que se va con su hermana, ¿no es cierto?, a acompañarla, y en el hogar de su hermana no había cabida para la religión judía. Entonces Edith confiesa haber abandonado de forma consciente la oración. Y lo dice, aquí es donde abandoné conscientemente y con toda libertad la costumbre de rezar. Y la cuestión de Dios desaparece de su horizonte, ¿sí? Y entra en un periodo de ateísmo práctico. Siempre parada sobre la dignidad, ¿sí? Siempre parada sobre la necesidad íntima de seguir en sus búsquedas. Es decir, es una adolescente rebelde, pero con ganas de más, digamos. Y yo me preguntaba cuántas veces nosotros, ¿no? Y empezando por mí, y quienes me conocen saben que esto es verdad, cuántas veces nosotros hemos abandonado la costumbre de acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Y por otro lado, cómo y con qué hemos cultivado nuestros caminos de búsqueda, y cómo lo hacemos hoy. Yo digo que en este tiempo de cuarentena común, de encierros, de aislamientos, distanciamientos, en estos momentos que estamos cansados y agobiados, quizá nuestra búsqueda debería consistir en volver al yugo del Maestro. El Maestro que en Mateo 11, 29, 30 nos dice, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Y pasamos ahora a la estudiante. Ella vuelve luego a Breslau y vuelve a iniciar sus estudios, inicia sus estudios universitarios con mucha, yo les diría, con mucha intensidad, digamos, porque se mete en cosas muy profundas, tanto la filosofía, que venía teniendo una trascendencia, y una psicología incipiente, digamos, ¿no? Una psicología que estaba en sus principios, ¿no es cierto? Y entonces ella se interesa por la persona humana, ¿sí? Y se decepciona, ¿sí? Ella está buscando otras cosas. Empieza con un amigo, mejor dicho, a través de un amigo, como dice la diapo ahí, ustedes pueden leer, conoce las obras de Husserl, el fundador de la corriente filosófica de la fenomenología, y decide irse a otra ciudad donde estaba Husserl para ir trabajando con él. Y descubre un nuevo mundo. Y a partir de acá, ella empieza a trabajar concretamente el discernimiento sobre la persona humana. Es una Edith que busca la verdad y nada la conforma, ¿no es cierto? Ella intuye maneras de ver y de decir sobre la persona y sus misterios. Acá nosotros nos encontramos con palabras y conceptos históricos de la filosofía y de la psicología, como fenomenología y persona humana, que empiezan a aparecer, pero que a mí me pareció que no era el momento de desarrollarlos mucho en esta charla. Hay muchísimo material y para desarrollar todo eso yo ya les dije tendría que estudiar muchísimo más. Hay muchísimo material para el que quiera interiorizarse más sobre esto, ¿no es cierto? En ese momento también hay personas cercanas a Edith que son fundamentales en el desarrollo de estas disciplinas y en el pensamiento de la época. Entonces, sin querer dejar de lado esto, de ninguna manera, sí les propongo que estos conceptos los ahondemos, si quieren, en otra charla o que los pueda dar otra persona que tenga más conocimiento. Vamos ahora a ver una Edith
que empieza a transitar esto que es el camino a la verdad. Está dividido en periodos, y yo lo tomé, ya les dije, de este, que sí es un experto en Edith Stein, así que dividí como él hizo en sus libros la división de periodos de ella, ¿no es cierto? Entonces, este camino a la verdad va del 1913 a 1921. Con el encuentro con Max Scheler, que era un filósofo de la época, ella empieza a ver este mundo de la fe, ¿sí? Y a los 23 años comienza a elaborar la tesis doctoral sobre la empatía. En este punto yo les quería decir esto: ¿cuántas veces en este tiempo, ahora mismo, estamos hablando de la empatía como si fuera algo nuevo? Fíjense que estamos hablando de 1913. Edith hacía mucho tiempo ya que se interesaba en la construcción de una antropología diferente, y ella con sus reflexiones e intuiciones fue mirando detenida y detalladamente desde las varias disciplinas que fue abordando, como pueden ser estas que ya nombramos, ¿sí? Esto que significa el sentir con el otro, cada uno desde su propia interioridad y percepción, cada uno y con el otro. Ella acá marca una diferencia muy importante entre lo que significa la reflexión, que siempre es mental, ¿sí? Y la percepción o intuición interna, es decir, aquello que nosotros creemos que el otro siente y hacemos una configuración mental racional, o aquello que verdaderamente a través de una percepción o una intuición interna, interior, yo aquí agregaría una intuición, es aquello que nos da Dios a través del Espíritu, es decir, aquello que verdaderamente se presenta como eso, como verdad, ¿no? Valga la redundancia. Ella trata de decir que es posible establecer tanto un parentesco como diferencias entre la percepción interna y la empatía. Acá ya ella está hablando de algo que vamos a ver más adelante, que es cómo Edith elabora su antropología en base a cuerpo, alma y espíritu. Con lo cual, no es, ella lo que está diciendo es que una cosa es eso que yo creo, que entiendo, que le está pasando al otro, y aquello que de verdad sé, por vivencia espiritual, que me hace saber, que me hace estar y ser con el otro, ¿sí? Espero no hacer mucho lío con esto, pero qué importante es poder diferenciar las vivencias propias que se manifiestan y las percibo yo de las que le pasa al otro. Una cosa es la empatía, que es ese poder estar con el otro desde una conciencia externa, ¿sí? Y otra es aquello que me hace sentir verdaderamente con el otro. Eso nosotros lo vamos a ver solo con Él, por Él y en Él, con Jesús, ¿sí? El sentir con el otro, de verdad, lo vamos a ver con Jesús. Y ella lo va a ir descubriendo también. Bueno, vamos a pasar ahora, es decir, lo que le importa a Edith son las relaciones intersubjetivas, esa capacidad de comunicación con el otro. Podríamos decir esto que dije antes, ¿no? Voy a repetirlo, que el paso que da Edith respecto de la fenomenología y de los anteriores, que ella va viendo, que ella hace su propia, va construyendo su propia doctrina, digamos, de alguna manera, es el de centrarnos en la común unión con el otro, en la comunión, y eso se da en el espíritu. Entonces, respecto de cómo ella va escribiendo desde 1914 a 1922, podemos decir que Edith está embarcada en una etapa fenomenológica. Todavía ella estaba con una búsqueda racional, aunque buceando en sí misma, camino al interior de la persona humana. Y ahora en esta diapositiva estamos viendo la fuerza de la cruz. Esto es como un antes y un después, como nos pasa a nosotros, ¿no? Lo que le sucede a Edith es que se muere un amigo de ella, Reinach,
y la viuda le pide que prepare la publicación de sus escritos. Ella había estado trabajando con este amigo. Y esta mujer, lo pueden leer, será fundamental porque es cuando Edith percibe con mucha claridad que la fuerza que emana de la cruz de Cristo es la que le permite vivir el duelo a su amiga por la muerte de su amado esposo. Entonces, muy fuerte esto. Aquí queda absolutamente a la vista lo que es la fuerza de un testimonio, ¿no es cierto? Ella encuentra en la esposa de su amigo cómo la cruz le permite vivir ese duelo. Entonces, vamos a nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros sin duda tuvo, tiene y tendrá cruces a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Y en esta cuarentena, justamente, algunas nos aparecen a diario y también son sorpresivas, inéditas, ¿sí? Como si nunca las hubiéramos visto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que muchos de nosotros podemos tener en nuestra vida en este momento, y es hijos, familiares que están lejos. Y pasamos todo el día con la oración de súplica, que es pedir que nos volvamos a ver. Duro, ¿no? Digo, difícil. Qué cruz que tenemos, muchos. Y me parece que de esta cruz casi nadie se salva porque todos tenemos a alguien lejos. A un amigo, un familiar. Entonces digo, ¿qué cruz para sostener en este momento, ¿no es cierto? Yo digo que la cruz hay que verla, aceptarla y cuidarla. Porque quien no cuida su cruz, mal podrá cargarla, ¿no? Cuidemos las cruces que se nos presentan, cuidémoslas, amemos la cruz que se nos presenta. Porque Edith descubre esa fuerza en la cruz a través de un testimonio. Y nosotros estamos invitados a descubrirla día a día para hacer testimonio, ¿sí? Si ustedes miran el dibujo que está ahí en la filmina, es interesante ir mirando los dibujos porque están puestos bien a propósito, digamos. Esa cruz es la imagen de el dibujo que hizo San Juan de la Cruz, ¿sí? Es un dibujo que él dejó, no recuerdo en este momento dónde lo descubrieron, pero se puede buscar. Y en esta cruz, que ustedes conocerán muchos, una que es muy parecida, que yo la tengo en grande en mi dormitorio porque realmente quiero mucho esa imagen, a mí me hace muy bien, me sostiene, y Dalí, el pintor Salvador Dalí, se inspiró en esa cruz y dibujó lo que se llama la cruz de San Juan, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, que es esta, ya me estaba perdiendo con tantas cosas, perdonen, que dice por ser mujer. Y fíjense a quién tiene ahí también en la imagen, ¿no? Por ser mujer y tenemos a Teresa. Si habrá pasado nuestra querida Teresa de Ávila por cruces por ser mujer. Edith acá se encuentra, ella se dedica a la actividad política por un tiempo y trata de acceder a una cátedra universitaria, pero no lo consigue por su condición de mujer. Esto le va a suceder varias veces, ella insistió mucho en esto y nunca pudo. Bueno, ahí empieza a dar clases por su cuenta, imparte cursos de ética para adultos y también sufre una crisis y depresión y una profunda búsqueda interior de la verdad de nuevo. Es decir, fíjense cómo una mujer que viene con todo, que se encuentra con la fuerza de la cruz, luego cae también en depresión y sigue en esa búsqueda interior, ¿sí? También nosotros pasamos por nuestras crisis y por nuestras depresiones
pero podemos seguir buscando siempre esa profundidad en el interior para la búsqueda de la verdad. Acá hay un momento muy importante, que es que en 1921 ella va a la casa de unos amigos y lee la vida de Santa Teresa de Ávila, en donde nuestra querida Teresa explica cómo ha encontrado a Jesucristo, en Jesucristo la verdad de su vida. Hoy nosotros nos estamos dejando encontrar por Edith, diría yo, ¿no? Ella se encontró con Teresa, mujer del 1500, fundadora, controvertida, criticada. Ella se encontró con esa Teresa. Nosotros hoy nos encontramos con Edith. Y está muy bueno esto de cómo abordamos la vida de los santos contemporáneos. Está cerquita, es una mujer contemporánea, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en estos momentos, repasar estas vidas, en momentos en que muchos, tanto adultos como mayores, estamos necesitando de esta, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Vieron que se habla de influencers ahora, de los que influyen en las redes sociales? Bueno, nosotros estamos necesitando de estos influencers nuestros, de los santos y las santas, como Edith necesitó de Teresa. Entonces nosotros estamos necesitando que estos santos contemporáneos se conozcan. No se olviden que Edith, que murió en Auschwitz, también tuvo de compañero a San Maximiliano Kolbe, otro mártir de Auschwitz, de acá a la vuelta, de la esquina, acá nomás en la historia. Por eso digo, nosotros tenemos que propiciar el encuentro con los jóvenes, digamos, nosotros catequistas, nosotros pastorales y demás. Los jóvenes tienen que conocer a los contemporáneos para propiciar el encuentro entre la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia. Porque estas dos historias no están divorciadas entre sí, solamente se divorcian cuando nosotros no las conocemos o no las damos a conocer, digamos. Cada uno de nosotros somos protagonistas de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación y de la historia de la Iglesia. Entonces, conocer estas historias es amarlas y es amar más nuestra propia vida también. Y conocerlas significa también ver cómo vivieron y siguieron el camino de santidad. Hace unos días atrás, esto a mí me resultó tanto raro, ¿no? Pero un curita muy joven le hice un comentario y cae en la cuenta y me dice, claro, dice, vos viviste el momento entre la muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II, me dice, ¿no? Y entonces, claro, yo me reía. Y le digo, y sí, claro, pero él tiene 29, creo que tiene, este sacerdote jovencito. Y entonces, claro, ¿cómo vivimos la historia cada uno? Él cae en la cuenta de que yo viví momentos que él estudió en los libros. Nosotros no vivimos la Segunda Guerra, muchos de nosotros, algunos más mayores podrán acordarse, pero muchos de nosotros los que estamos acá seguro no vivimos la Segunda Guerra Mundial, pero la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Así que revivenciar a través de la vida de los santos contemporáneos nos ayuda a mirar más allá y con espíritu de trascendencia. Bueno, vamos ahora a ver cómo es esto de que Edith es encontrada por Jesús. Edith se siente perturbada, porque también como Teresa está sedienta de verdad. Lo que esperaba encontrar en su obra filosófica, lo encontró en aquel que ya antes la había encontrado. A los 31 años de edad, Edith recibe el bautismo, y el nuevo nombre elegido por ella es Teresa. Quien había comenzado transformando su inteligencia y sus ideas, ahora transforma todo su ser. Se convierte en una nueva mujer, una mujer de Dios. Después de su bautismo,
bueno, en un momento ella vuelve a su casa, a su familia, y la conversión de ella es un golpe muy fuerte para su mamá. Su madre le costaba admitir que ella pasara al cristianismo. Y acá podemos imaginar el gozo de ella, del dar el paso de convertirse al cristianismo mediante el bautismo, y lo que es la cuarentena con su propia madre, que no aceptaba su salida del judaísmo. Puse una imagen de un Cristo que muchos de ustedes conocen, que está en la entrada de Cutralcó, una ciudad de Neuquén. Es uno que te sale al encuentro en plena ruta, digamos, ¿no? Así que bueno, esta manera de que nosotros también podamos dejarnos encontrar día a día. Voy a tener que apurar un poquito porque si no vamos por el tiempo, digo, ¿no? Bueno, aquí viene una correspondencia de ella, después ustedes lo van a poder leer en el PowerPoint. Esta mujer, que escribe mucho, pasa un periodo desde 1923 a 1933 de lo que le llamamos la mujer intelectual católica. Y ahí escribe y da conferencias, hizo cosas muy grandes, como por ejemplo traducir el diario y las cartas del cardenal Newman, o por ejemplo traducir De Veritate de Santo Tomás de Aquino. Después da conferencias, y ahora en las conferencias ella es donde empieza a hablar sobre la mujer, sobre la profesión femenina, sobre los fundamentos de la formación femenina, sobre la vocación de la mujer, y también escribe sobre Santa Isabel de Hungría. Tiene un momento donde pasa un periodo de pobreza en cuanto a las producciones escritas, que es de 1923 a 1928. Y después se resalta mucho el tiempo que ella le dedicaba a orar en silencio y ir a misa diariamente. En 1933 Hitler toma el poder y entonces ella es apartada de toda docencia, y esto le permite dar respuesta a un viejo sueño, ¿no? Es decir, el hecho de que, fíjense, ¿no?, en la peor de las oscuridades, ella puede ingresar en el Carmelo. Ella empieza, en 1925 comienza una etapa de acercamiento a la filosofía cristiana, y la vemos ya, como decíamos, concentrada mucho en esto, que mirando a Jesús, ella empieza a tener una mirada distinta hacia los demás, y provoca esto de que todos, mujeres y hombres, se complementan para dar lugar a la historia. Qué interesante poder ver esto en nuestra vida, ¿no? Que de nuestro encuentro con Jesús pueden sobrevenir los desafíos más duros, como a ella le pasó, ¿no? En la conferencia sobre la dignidad de la mujer y su importancia para la vida del pueblo, ella trata de demostrar la realidad femenina a la luz del Creador, y reflexiona sobre el sentido que tiene la plenitud de la feminidad para la humanidad. Y en otro texto que se llama el etos es comportamiento, conducta, es decir, el comportamiento, la conducta de la profesión femenina, dice ella, ¿no? Ahí ella intenta establecer un fundamento ontológico de la vocación de la mujer, tanto en un orden natural como sobrenatural. Pasamos así, voy a apurar un poquito, ella carmelita descalza. Como carmelita descalza, decimos que el secreto de Edith también se encuentra en el nombre que ella eligió, porque ella eligió Teresa por la influencia de Teresa de Ávila, Benedicta por un lazo especial que la relaciona con los benedictinos y con San Benito, y de la Cruz, que dice que es como el título de nobleza, ¿sí?, que indica que Dios quiere unirse a ella bajo el signo de un misterio particular. Luego hace la profesión de los votos por 3 años, y este misterio
martirio religioso que ella eligió es lo que expresa su vocación: participar en la cruz de Cristo a través de la persecución del pueblo judío, que es su pueblo de origen, que es su pueblo en realidad. Muy increíble algo que le pasa. En 1936 ella renueva sus votos justo el día que su mamá muere. Y en diciembre su hermana Rosa, este es un dato importante, su hermana Rosa se bautiza en Colonia. Aquí estamos en una más, Carmelita, una más. Estamos acá. Entonces ella hace su profesión perpetua en la intimidad del convento, pero en noviembre estalla el odio antijudío, que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, y deciden el traslado de Edith a otro Carmelo fuera de Alemania, por eso viaja a el Carmelo de Eg en Polonia. Vamos a ir un poquito más rápido. Vida eucarística y oración de la Iglesia. Yo los invito a que lo leamos juntos. Vamos a leer la segunda parte, donde dice en su meditación la oración de la Iglesia, muestra cómo la oración personal y la oración litúrgica se enriquecen mutuamente y juntas forman la oración de la Iglesia. Tratemos de leer todos. El trabajo de la redención se realiza en el secreto y en el silencio, en el diálogo silencioso de los corazones con Dios. En el diálogo silencioso de los corazones con Dios se preparan las piedras para edificar el reino de Dios. Los instrumentos elegidos son forjados para poder participar en dicha construcción. El río místico, que avanza a través de los siglos, no es un afluente aislado y secundario que se habría separado de la vida de oración de la Iglesia, sino que es su vida más íntima. Cuando permite que aparezcan las formas tradicionales es porque el Espíritu vive en él. Este Espíritu que sopla donde quiere. Él que ha despertado todas las formas tradicionales y debe despertar siempre otras nuevas. Sin él no habría ni liturgia ni iglesia. El río místico forma este canto polifónico que se va ampliando constantemente en alabanza al Dios Trinitario, a este que crea, que salva, que lo lleva todo a la culminación. Por lo tanto, no se trata de concebir la oración interior libre de todas las formas tradicionales, como la piedad subjetiva, y de oponerla a la liturgia, que sería la oración objetiva de la Iglesia. Toda oración verdadera es una oración de la Iglesia. Es a través de toda oración verdadera que algo sucede en la Iglesia. Edith, en otro escrito, en este mismo escrito sobre la oración de la Iglesia, va a insistir en las expresiones trinitarias de la liturgia, diciendo: gloria y honor al Dios uno y trino, por, con y en Cristo. Seguimos. Aquí vamos a ver ya cuando Edith se acerca, va camino al martirio. Vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Dejamos la doctrina espiritual, vamos a camino al martirio. Ella escribe su testamento y llega su hermana Rosa al convento, donde ella va a profesar como terciaria. Alemania invade Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial. En noviembre inicia la redacción de su último libro, La ciencia de la cruz. Se busca su traslado y el de su hermana suiza. Sus hermanos Frieda y Paul son llevados a campos de concentración. En 1942 son registradas por la Gestapo como judías. Voy leyendo, me gustaría que siguiéramos juntos el texto. El 2 de agosto, Edith y Rosa son capturadas en el convento por las SS y llevadas al campo de concentración de Amersfoort.
Holanda. Luego, 4 días después en realidad, las trasladan al campo de exterminio de Auschwitz. Y fíjense esto, en la estación de Schifferstadt, aprovechando una parada del tren, dejó escritas estas palabras: en camino ad orientem, al oriente. Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Según los textos bíblicos, Oriente simboliza el Mesías resucitado. Es en este principio donde y cuando ella vive el misterio de Cristo muerto y resucitado. El 9 de agosto, las hermanas son asesinadas en las cámaras de gas. Sor Teresa Benedicta de la Cruz tenía 51 años. Yo les pido que honremos esta vida entregada a la cruz con un instante de silencio en nuestro corazón. Y les voy a pedir, cerremos los ojos y digamos con Edith, digamos esto con Edith. Bendita seas, cruz, esperanza única. Bendita seas, cruz, esperanza única. Vamos a escuchar un audio de Carmelita Descalzo que yo les conté de donde saqué todo esto que ustedes vieron y algo más que van a ver todavía si nos da el tiempo. Este audio es de Francisco Javier Sancho Fermín y dice así. Como decía el Papa Juan Pablo II cuando la declara copatrona de Europa, ella representa y sintetiza muy bien todo lo que es el drama, la búsqueda y la historia del hombre contemporáneo, especialmente del hombre europeo. Y podríamos decir también que porque ella misma asumió y encontró en el misterio de la cruz una razón para no perder nunca el ánimo, para no perder nunca la alegría y para dar un sentido a su propia historia, incluso a esa realidad más negativa que le va a afectar, como veremos, que será precisamente su final en la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz. Es decir, estamos frente a una figura que por muchos motivos creo que nos puede ayudar también a nosotros a entrar en este misterio, a vivir la plenitud de lo que nos aporta este misterio también para nuestro ser cristiano y sobre todo a fundamentar en el gozo de la cruz también nuestra dinámica de vida. Aunque podría parecer, podríamos decir, una contradicción. De hecho, para Edith Stein, y sobre todo en los últimos años de su vida y de su existencia, hay una jaculatoria que se convierte en oración permanente en ella. Ave cruz espes única. Ave cruz, esperanza única. Única esperanza que va a fortalecer sobre todo esa trayectoria entre 1933, año en que Hitler triunfa en Alemania, y 1942, año de su muerte en el campo de concentración de Auschwitz. Bendita seas, cruz, esperanza única. Dice Edith en uno de sus escritos, lo que no estaba en mi plan estaba en el de Dios. Cada vez creo con mayor convicción que la casualidad no existe, que toda mi vida, hasta en sus más mínimos detalles, está inserta en el plano de la divina providencia, y que ella solo adquiere su significado más completo ante el ojo de Dios que todo lo ve. Entonces comienzo a alegrarme pensando en la luz de la gloria por la que se me descubrirá su verdadero sentido. Cada uno de nosotros en nuestro camino podemos ir como Edith descubriendo este sentido de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero solo
ella pone todo en la mirada y el camino entero en esto que decíamos antes, que es verla, la cruz, aceptarla y cuidarla. Cuidar nuestra cruz, que es parte de la cruz de Cristo. Vamos a mirar un poquito la doctrina espiritual. En la doctrina espiritual de Stein es de importancia capital la distinción de cuerpo, alma y espíritu, porque estas tres dimensiones son las que conforman la persona, esa persona que ella empezó a vislumbrar tiempo atrás. Y Edith dice que el espíritu es donde la persona encuentra su sentido único y en función del cual está capacitada para comunicarse con otros sujetos personales y con Dios. Entonces es el espíritu, ese ámbito donde se manifiesta la trascendencia y la vida de la gracia en la persona humana. Ella, parte de su doctrina espiritual, se asienta en Teresa de Ávila, con el trayecto ascendente de las moradas interiores, la oración como puerta a través de la cual el alma se va descubriendo a sí misma, ¿no es cierto? También se apoya en Dionisio el pseudo-Eropagita, discípulo de Pablo y primer obispo de Atenas, que marca tres vías de conocimiento de Dios. El conocimiento natural, el conocimiento a través de la fe y el conocimiento a través de experiencias sobrenaturales. Vuelvo acá con la imagen. Y después también su doctrina, la teología crucis o ciencia de la cruz, según el padre de la mística española, San Juan de la Cruz, ¿sí? Donde para San Juan de la Cruz toda experiencia mística pasa por la experiencia de la cruz, que en lenguaje sanjuanista, digamos, sería la experiencia de la noche oscura. Estamos hablando de doctrina espiritual, pensando en esto que ella marca como importancia capital, la distinción entre cuerpo, alma y espíritu, se me hacía inevitable recordar a Pablo, ¿no? En la primera carta a los tesalonicenses, 5:23, que dice que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí estamos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O también cuando en Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí vemos en la palabra, ¿no?, la trascendencia de los tres elementos que conjugan la persona humana y que Edith tuvo como base para todo el desarrollo tanto de su obra filosófica como espiritual. Entonces, pensándonos a nosotros, la búsqueda de este equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu es lo que necesitamos hoy para pasar nuestras cuarentenas, ¿no es cierto? Tanto para obrar en el mundo como para contagiar la alegría de ser cristianos. Y también para que nuestro buen Padre Dios nos santifique y nos conservemos irreprochables, al decir de Pablo. Vamos a tratar de ir cerrando de a poquito. Hay una cronología póstuma que es la que aparece desde que se publica su primera biografía, que la escribe, fíjense, su maestra en el noviciado, la Madre Teresa Renata. Luego aparece La Ciencia de la Cruz, que es esta obra inspirada en San Juan de la Cruz. Con ella se inician la publicación de las obras completas, y fíjense que es con el último libro de ellas con que inician las publicaciones, ¿no? Luego en 1962 se inicia oficialmente el proceso de canonización. Luego en 1972, fíjense la cantidad de años que van pasando, se cierra el proceso completo. En el año 1987, el 1 de mayo, en el Estadio de Fútbol de Colonia, es beatificada por San Juan Pablo II. Y en la foto que tienen ustedes allí,
el 11 de octubre en la Plaza de San Pedro de Roma, es canonizada por San Juan Pablo II. Seguimos con lo que significa este modelo de mujer para la actualidad, ¿no es cierto? Me gustaría que leyéramos también juntos en la siguiente, esta, muy bien. Dice, cuando la nombra copatrona, es decir, la proclama junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, las proclama las 3 copatronas de Europa, San Juan Pablo II dice: contemplamos hoy a Teresa Benedicta de la Cruz, reconociendo en su testimonio de víctima inocente, por una parte, la imitación del Cordero Inmolado y la protesta contra todas las violaciones de los derechos fundamentales de la persona. Y por otra, una señal de ese renovado encuentro entre judíos y cristianos, que en la línea deseada por el Concilio Vaticano II está conociendo una prometedora fase de apertura recíproca. Declarar hoy a Edith Stein copatrona de Europa significa poner en el horizonte del viejo continente una bandera de respeto, de tolerancia y de acogida que invita a hombres y mujeres a comprenderse y a aceptarse más allá de las diversidades étnicas, culturales y religiosas para formar una sociedad verdaderamente fraterna. Bueno, hay mucho más para conocer a Edith Stein. Yo ahí les dejo en una diapositiva que sigue los libros de ella, libros que he tomado para todo este trabajo también. Hay una película preciosa sobre su vida, muy bien hecha realmente, que ahí tienen el lugar. Después conferencias de Edith Stein y esta carta apostólica, que es lo que acabamos de leer, pero que está completa. Es infinita la producción que hay de ella, la cantidad de libros escritos es realmente para ir conociéndola más. Yo creo que con esto es suficiente para decir que la hacemos nuestra, que la hagamos nuestra. Este sería mi mensaje personal hoy. Hagámosla nuestra. Es nuestra Edith, es nuestra Santa Benedicta de la Cruz. Es a quien tenemos que conocer y dejar que otros conozcan, para que en este momento de tantas y tantas inquietudes, voy a llamar de esta manera, respecto de todos los feminismos, respecto de todo lo que tiene que ver con la mujer y demás, esta mujer que estuvo llamada en los orígenes del siglo XX a reconocer este espacio, quizá que bastardeado, maltratado, de las mujeres, nos trae algo, podríamos decir, en otra frecuencia. Nos sintoniza con la mujer espiritual, con el hombre espiritual, con hombre y mujer, ¿sí? Nos sintoniza con una manera de mirar diferentes, que todo esto es camino de iglesia. Fíjense, ella judía, conversa, carmelita, santa, mártir y santa. Todo ese camino hizo ella. Entonces, si nosotros pudiéramos mostrarle al mundo este camino y pudieran entender muchas personas lo que significa tener una mártir, mujer, en Auschwitz, que se declaró defensora de esa persona humana en su integridad, y se paró sobre la dignidad de la persona humana para hombres y para mujeres, nosotros estaríamos dando un mensaje muy bueno en esta actualidad y en este momento, habiendo mirado las cuarentenas que tuvo, que son muchísimas por lo que ustedes han visto, y pudiendo también hacernos como eco en este momento con nuestras propias cuarentenas. Yo los invito ahora a hacer una oración de cierre, una oración que va dirigida a nuestro Señor, y la hacemos bajo la intercesión de esta santa, ¿sí?
A través de la intercesión de esta santa vamos a pedir. Y entonces cada uno en casa va a poder decir, ruega por nosotros. A cada intención respondemos, ruega por nosotros entonces. Hoy queremos pedirle al Señor por todas aquellas realidades que nos afligen, nos interpelan y nos desafían tanto a mujeres como a hombres de este tiempo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Por cada mujer que sufre violencia, abandono o es ignorada, ruega por nosotros. Por cada una de las mujeres que se ponen en pie cada día para sostener la vida, ruega por nosotros. Por cada una de nuestras mujeres de toda la Iglesia que se entregan a diario desde las diversas misiones en las que trabajan, ruega por nosotros. Por cada una de las comunidades y diócesis que están en este momento representadas en este espacio, para que este encuentro con vos produzca corazones sedientos, activos y llenos de esperanza. Por cada una de nuestras cuarentenas, para que la alegría del encuentro diario con la cruz de Jesús nos permita anticipar el gozo de la luz eterna. Y voy a pedir también por el alma de Silvina, una catequista que en el día de hoy partió, por su esposo y sus 2 hijas adolescentes. En el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar con una canción que nos lleve a casa con el gozo y la alegría, primero de sentirnos hermanos comunicados por este medio, con el gozo y la alegría de sentirnos hermanos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y también con el gozo de saber que en este tiempo, pasemos las cuarentenas que pasemos, estamos parados sobre la roca y tenemos delante nuestro la cruz de Cristo. Esa cruz a la que Edith le dijo, bendita seas, cruz, única esperanza. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que vamos a mostrar al mundo. Ponemos una canción que hace honor al origen judío de Edith Stein y es muy bonita. Gracias a todos.
Bueno, aunque la canción no se escuchó muy bien, no sé cómo les habrá llegado, es alegre, es muy alegre. Les mando un abrazo grande a cada uno y les agradezco muchísimo este tiempo con nosotros. Te damos gracias a vos, Lucre, por haber compartido este momento de reflexión en torno a Santa Edith Stein. Te agradezco en nombre de la Fundación Shekhinah por haberte atrevido a presentarte lo que admirás a Santa Teresa Benedicta de la Cruz y compartirles a todos los que nos están escuchando lo importante de rescatar la figura de Santa Edith Stein. En lo personal, cuando estábamos armando el cronograma de este seminario, Santa Edith Stein, dos elementos me parecen riquísimos, entre otros tantos muchos, porque realmente tiene una producción prolífera y muy rica toda. Me interesaba mucho, que bien lo dijiste, la centralidad de la antropología teológica de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entender esta dimensión trinitaria entre lo que es el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Que por ahí, en estos tiempos que vivimos, en este siglo XXI, vivimos la mutilación del ser humano, porque se ha mutilado la dimensión espiritual. Se entiende el hombre en nuestro tiempo desde la perspectiva corpóreo, psicológica, alma, lo que diría Santo Tomás de Aquino, siendo que el principio vital que nos define es la dimensión espiritual, de la cual en estos tiempos no se habla. Por eso, reivindicar esta antropología trinitaria es fundamental en estos tiempos. Nos saca del materialismo inmanente, del aquí y el ahora, como si el hombre no tuviera una proyección de trascendencia. Importante en ese sentido el aporte de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y por otro lado, que bien lo dijiste y lo señalaste, y lo comparto con todos los hermanos que están escuchando, el valor de esta mujer, la actualidad de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que los católicos tenemos que enarbolar como una bandera. En estos tiempos de un feminismo que se presenta como una guerra de varones y mujeres, enarbolar la mirada del feminismo de Teresa, de la totalidad, de lo humano, de lo abarcativo. El hombre del siglo XXI es un hombre que está en pie de guerra consigo mismo. Y varones y mujeres estamos llamados a tirar juntos, desde siempre y para siempre, del mismo carro. No puede haber guerras entre nosotros. Creo que Edith Stein es ese feminismo, ese valor de la mujer que tenemos que rescatar desde la Iglesia. El valor de las mujeres, esta mujer que se puso de pie y luchó en un contexto de opresión como fue el nazismo en Alemania y en Europa. Realmente una mujer que tuvo los ovarios bien puestos y se jugó la vida por su creencia y por su fe. Por eso reivindico la figura y te agradezco enormemente la perspectiva de compartirnos este paso de la vida de Teresa a todos nosotros, porque tenemos que revalorizar nuestros santos, nuestros héroes, esos santos que son los tesoros de la Iglesia. Y esa es la fundación, ese es el objetivo de la Fundación Shekhinah, Presencia de Dios. Dar a conocer justamente esos tesoros que muchas veces están arrumbados y desconocidos. En lo personal, compartirte y compartirles a todos algo que hoy creo que fue que compartimos, o ayer. Yo no conocía nada de Teresa Benedicta de la Cruz. El año pasado, tomándome unos días de vacaciones, me fui a Chile, y estando en Chile surgió la inspiración de escribir un retiro. Y en ese retiro, en ese estar en Chile,
se me apareció el nombre que tenía que acercarme a Santa Benedicta de la Cruz, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y la verdad que fue una sorpresa porque no conocía nada de ella, no sabía quién era ni lo que había hecho. Sabía de Edith Stein, había estudiado en la facultad la fenomenología, la conocía como discípula de Husserl, pero no conocía su ser, su santidad. Y la verdad que cuando llegué me puse a investigar para trabajar en el retiro, y mientras leía su vida, leía parte de su obra, un día cuando llegué al momento de la muerte, del holocausto, del fin de esta vida, me embargó una tremenda tristeza por tanta injusticia. Pero a la vez, esto que te compartía, en medio de tanto dolor y de tanta injusticia, la luz de Dios que se sobrepone y que derriba toda la oscuridad, porque ese mismo martirio la catapultó como santa, como modelo para todas las generaciones de ahora en más, desde ese momento en adelante. Y se me mezclaba ese sentimiento, desde lo humano el sentimiento de injusticia, y desde la experiencia de fe podía entender cómo Dios coronaba una entrega catapultándola como una santa, como una lumbrera, como una antorcha, que va a ser siempre. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, llamada a ser un modelo de mujer para todas las generaciones. Muchas gracias, Lucrecia, por compartirnos este recorrido de la vida de Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Muchísimas gracias a vos por el tiempo y la dedicación. Muchísimas gracias por tu sí, por atreverte y darnos esta catequesis de la vida de una santa. Bien, no sé si me estarás escuchando, pero concluimos de esta manera. A todos los que nos están acompañando en este momento, los invito para el próximo viernes. Contaremos con la presencia del padre Kiko Laforgue. Es licenciado en espiritualidad en España, de la diócesis de Viedma, que nos va a estar haciendo un recorrido interesante para descubrir. No se lo pierdan, realmente también cada uno de estos encuentros con mucha tela para cortar, para rezar, para reflexionar y compartir. Por eso el próximo viernes el padre Kiko Laforgue, licenciado en Teología Espiritual, nos va a estar dando una formación, una catequesis para este desafío que nos hemos propuesto, este seminario de formación integral que tiene que ver con todas las dimensiones y las áreas de pastoral. Muchísimas gracias, Lucre, nuevamente por estar, a todos los que nos acompañan de las distintas diócesis. Vos hablabas de Nor Patagonia, pero hay hermanos que están conectados desde Mendoza, están conectados en Buenos Aires, hermanos que están siguiendo la transmisión desde Córdoba, de distintos lugares y de La Pampa. Así que les mando un abrazo y una bendición a todos, y vuelvo a repetirte mi gratitud en esta noche por acompañarnos y darnos, mostrarnos, dejarnos ver la vida de esta santa que fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, muchas bendiciones a cada uno de los que nos hayan estado escuchando. Y bueno, y terminar con eso que dice, bendita cruz, esperanza única. Eso es lo que quede resonando. Gracias, chao. Chao. Nos vemos, a todos les digo, nos vemos el próximo viernes. Bendiciones, buen fin de semana. Et coligi